Seguimos, estimados radioescuchas, con este segundo capítulo de esta saga donde estamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que el término iglesia no es un edificio hecho de manos de hombre o mano humana. La iglesia, el término de iglesia es el cuerpo, es los millones y millones y millones esparcidos por toda la tierra de creyentes en una persona, aquellos creyentes en el Señor Jesucristo. Es por eso que el rapto o el concepto del rapto es un término en la escatología cristiana que hace referencia al ser tomado, al ser atrapado, y que está discutido, como lo escuchamos en el capítulo anterior de esta serie, en 1 Tesalonicenses 4:17. Cuando los muertos en Cristo y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para cumplir con el Señor Jesús esa promesa de venir a llevarse a todos los creyentes y llevarlos consigo a las moradas eternas que Él mismo tiene preparado para usted y que tiene preparado para mí. El rapto se utiliza en al menos dos sentidos en las tradiciones modernas de la escatología cristiana. La tribulacionista, en previstas en la que habrá un grupo de personas dejadas atrás, y como sinónimo de la resurrección final en general. La etimología rapto ¿verdad? O esta palabra de arrebatamiento se deriva el rapto a través del latín medieval raptura, que es secuestro, que se deriva del raptus en América, ¿verdad? El llevarse. En griego, koiné de 1 Tesalonicenses 4:17 usa el verbo en la forma harpazo, que significa arrebatados, quitados sobre la faz de la tierra, con la connotación de que se trata de un acontecimiento repentino. La forma de diccionario de este verbo griego es harpazo. Este uso se da también en textos como Hechos capítulo 8 verso 39, en 2 de Corintios 12 verso del 2 al 4 y en Apocalipsis capítulo 12 verso 5. El término rapto de la iglesia o arrebatamiento tiene su significado en que el Señor Jesucristo vendrá nuevamente por su iglesia, vendrá nuevamente por todos los que le hemos creído al Señor Jesucristo. Este término del rapto es una expresión de la palabra griega que hemos venido hablando sobre el arrebatamiento o la desaparición de muchos creyentes. El Señor Jesucristo retornará en el aire y se llevará con Él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en el Señor Jesús como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en la primera carta a los Corintios, cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. El rapto, amigo radioescucha, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. 1 de Corintios 15:52. En este evento los muertos que hayan creído resucitarán primero, seguidos en un instante de tiempo por los cristianos que aún estemos vivos, como lo declara 1 Tesalonicenses 4 del 16 y al 17. Sabemos por otro lado que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación, porque la tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios. Esto usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6 versos 17 y 18. Al tiempo que el Señor Jesús
nos libra de la ira venidera o de la ira que ha de venir. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y también puede leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Los cristianos de Tesalónica, una de las primeras iglesias primitivas, estaban enojados y confundidos porque de entre ellos ya habían muchos que habían comenzado a morir y aún no había venido el Señor Jesucristo o no había aparecido en las nubes por ellos, como declaraba el apóstol Pablo en su carta. Así que Pablo les recuerda que ciertas cosas tendrían que suceder primero, antes de que su redención comenzara. Pablo, en un intento por consolar a los creyentes de Tesalónica, llega hasta el punto de confesarles o compartirles con ellos un secreto o un misterio que quizás no estaba supuesto a revelar. Es por esta razón que el apóstol, como el que comparte un secreto con una persona amada, así como lo hizo Pablo, que amaba a los primeros creyentes, amaba a las primeras iglesias, amaba el apóstol Pablo a los recién convertidos, a los pequeñitos de Cristo, es que comenzó a revelar y dijo: les comparto un secreto, les comparto este misterio. A como lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Pero quiero que sepan, se está refiriendo a los de Tesalónica, quiero que sepan un secreto. No todos dormiremos. O sea, utiliza un sinónimo aquí Pablo, en vez de decir moriremos, él utiliza el sinónimo no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué les parece? ¿Encuentra una moderación del apóstol Pablo en este versículo, sí o no? En el momento en que ocurre el rapto, se me pasa por la mente, habrán grandes catástrofes en todo el mundo. Imagínense que usted esté en el aeropuerto X de cierto país recogiendo a su hijo que llega de América, de Europa, no sé de dónde. Mientras usted espera sentado en la sala, quizás comiéndose un sándwich, comiéndose algo, cuando de repente la muchacha que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, sus zapatos, su anillo, su reloj. El vaso de jugo que disponía a servirle cae derramado en el piso. Al mismo tiempo usted mira hacia los ventanales del aeropuerto y el avión o los aviones que van a aterrizar, que se suponían que llegarían a un puerto seguro, se desploma en medio de la pista de aterrizaje, porque el piloto, que era creyente en el Señor Jesucristo y que tenía esta promesa, desapareció justo en el momento en que las ruedas del avión hacían contacto con el pavimento en la pista de aterrizaje. El copiloto no tuvo tiempo de sustituirlo y quedó estupefacto al ver a su compañero, al capitán, desvanecerse ante sus propios ojos. Los bomberos corren con sus sirenas a socorrer el avión que se encuentra en llamas, pero en vez de 250 pasajeros que venían, solo los cuerpos de 185 son recuperados y por supuesto los niños menores de 8 años, hijos de los creyentes que venían a bordo, desaparecieron sin excepción. ¿Sabe qué sucedió con los otros 65 pasajeros? Al igual que el piloto y la muchacha del restaurante, acaban de ser raptados. Uno de los cuerpos que faltó de recuperar tal vez pueda ser el hijo de algún familiar que estaba esperando en ese aeropuerto. Se escuchan los gritos de desesperación de algunas madres, padres, hijos y otros familiares que con tanta ansiedad vinieron a recoger a sus familiares y sucede que ahora ya no los encuentran.
Se escuchan las sirenas de las patrullas por doquier. Usted nota cómo gente tropieza con las paredes y con otras personas que también se encuentran totalmente confundidas por el suceso. Todos buscan una explicación, pero nadie sabe lo que sucedió. No es hasta después de algunos momentos de angustia total cuando a usted le llega a la memoria lo que pudo haber sucedido. Quizás trata inútilmente de darle una explicación lógica al suceso, pero de repente recuerda haber leído un versículo bíblico o un artículo en el internet 4 o 5 meses antes, en donde se hablaba de un caso como este, el cual se describía en la Biblia. Usted llora amargamente porque no solo se quedó atrás, sino que también recuerda haber leído en el mismo artículo que a partir de ese momento comenzaría un periodo de exactamente 7 años en el cual la tierra pasaría por días de sufrimiento como nunca lo había habido desde que Dios hizo el mundo, ni lo habrá después. Esto usted lo puede leer en Marcos capítulo 13, verso 19. El rapto, amigo Radio Escucha, el rapto de la iglesia es un suceso que es aceptado por todas las iglesias o congregaciones del mundo que predican y creen en la Biblia. No obstante, existe una religión de las principales en el mundo que no comparte la creencia de que el rapto ocurrirá, ya que al igual que muchas otras enseñanzas o que se encuentran en la Biblia, ellos simplemente optan a ignorarlas. Ellos prefieren sustituir las enseñanzas bíblicas por doctrinas y reglas decididas por sus concilios, sus cardenales y demás. Esta religión es predominante en casi todo el mundo, pero han llegado hasta el punto de considerar que las decisiones tomadas por su dirigente principal están por encima de las que el Señor Jesús mismo ordenó. Dicha religión predica que lograrás tu salvación gracias a las obras que hagas mientras estés en la tierra, y luego de morir irás a un lugar llamado purgatorio, el cual, según la doctrina de esta religión, es un estado de la existencia o condición del espíritu de una persona el cual muere en un estado de gracia, pero sin haber purgado o purificado de las manchas de sus pecados menores, los cuales son pecados según ellos sin mucha importancia, situación en la cual no se puede entrar en el cielo, sino que antes es necesario ser purificado. Esto usted lo puede encontrar en la Enciclopedia Británica de 1998. Y bien, hemos llegado a la parte final de este segundo capítulo. Le saluda como siempre su anfitrión Auner García, quien le dice hasta la próxima, y que la gracia y paz del Padre nuestro Señor Jesucristo le inunde todo su ser. Hasta pronto. Solo
ensañar a la final trompeta. Los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Novia dice vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Todos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven, ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. Vuelve, oh vuelve. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven.